Erdine Blaskett se ajustó las gafas y volvió a inclinarse sobre los mapas de distribución de agua de Springfield. En algún lugar del barrio sur volvían a producirse problemas de presión, y los vecinos llevaban 3 días escribiendo quejas. Tuberías de agua de los años 80, murmuró para sí mientras tomaba notas en los márgenes del documento. Como había trabajado en el Departamento Municipal de Aguas durante más de una década, sabía que tapar agujeros era un proceso interminable, pero deseaba desesperadamente una solución más sistemática. El teléfono vibró, distrayéndola de sus cavilaciones. Erdine sonrió al ver el nombre Grandad Milton en la pantalla. «Hola, abuelo», respondió, sujetándose el teléfono con el hombro y continuando tomando notas en el diagrama. «Ardy, ¿cómo van las cosas en el trabajo?». La voz del abuelo sonaba alegre a pesar de sus 83 años. «Lo de siempre. Las tuberías gotean. El presupuesto es un poco ajustado», guardó el lápiz. «¿Qué tal la vista?». La última visita al oftalmólogo no había sido una buena noticia. Las cataratas empeoraban y el abuelo cada vez podía permitirse conducir menos. «Tonterías», le quitó importancia Milton, aunque Erdine sabía que para él, que había trabajado como ingeniero toda su vida y adoraba conducir, las restricciones a su movilidad eran un duro golpe. «Dígame, ¿sigue conduciendo su naufragio?». Erdine suspiró. Su viejo Ford le respiraba en la nuca. La última visita a la estación de servicio había terminado con el mecánico diciendo: «Es más fácil comprar un coche nuevo que arreglar este». «Creo que aguantará hasta el próximo día de paga», dijo insegura. «Vendré a verte hoy, a las 6. Tenemos que hablar», dijo el abuelo en un tono que no sugería ninguna objeción. «Noel no llegará hasta las 7. Hoy tiene una reunión con la dirección». «Estupendo. Tendremos tiempo para hablar», dijo Milton enigmáticamente, y luego desconectó. Erdine sacudió la cabeza con una sonrisa. Su abuelo siempre había sido un poco excéntrico, pero después de que sus padres murieran en un accidente de coche cuando ella tenía 12 años, había sido su roca. La había criado, la había apoyado cuando fue a la universidad, la había animado cuando dudó de su carrera. Y ahora, a pesar de su edad, seguía siendo lo más parecido a un amigo que tenía. A las 6 de la tarde, tal como había prometido, Milton apareció en la entrada de la casa de Erdine y Noel. Desde la ventana de la cocina, no vio la destartalada camioneta de su abuelo, sino un reluciente Audi azul oscuro último modelo. «¿Has robado un coche?», bromeó Erdine al salir al porche. Milton, alto y enjuto, con barba plateada y arrugas de raya alrededor de los ojos, sonrió y palmeó el capó. «Aún mejor. Lo compré hace 3 meses. Lo probé y todo. El médico me dijo ayer que, con mis ojos, no puedo volver a conducirlo», dijo agitando las manos. «¿Por qué un coche caro estaría aparcado en un garaje? Es suyo». Erdine se quedó helada. «¿Qué? No, abuelo, no puedo». «Sí que puedes», la cortó Milton. «No te estoy preguntando si la quieres. Digo que es tuya. El papeleo ya ha sido reexpedido». Sacó un sobre y unas llaves del bolsillo pectoral de su camisa. «Pero eso es», tartamudeó Erdine, mirando un coche que costaba probablemente tanto como su sueldo anual. «Es un regalo de un abuelo a su nieta», dijo Milton en voz baja. «Eres la única persona en este mundo a la que quiero regalárselo. No hagas daño al viejo». Erdine lo abrazó, sintiendo el aroma familiar del aftershave que había usado desde que tenía memoria. «Gracias», susurró. «Pero prométeme que me dejarás llevarte a donde quieras». «Trato hecho». Milton se apartó y se secó los ojos. «¿Podemos dar una vuelta ahora? Aún puedo sentarme en el asiento del copiloto». Cuando llegaron a casa, ya había anochecido. Erdine estaba radiante de emoción después del paseo. El coche era estupendo, potente pero dócil, con un lujoso interior de cuero y todos los detalles modernos imaginables. «¿Te quedas a cenar?».
preguntó aparcando el coche en la puerta de la casa. No, esta noche es el puente de Margaret, le guiñó Milton. El taxi está esperando a la vuelta de la esquina. Disfruta de tu nuevo juguete. Se despidió de ella con un abrazo y salió del bloque donde esperaba el taxi. Erdine lo siguió con sentimientos contradictorios, inmensa gratitud y un ligero malestar por haber recibido un regalo tan caro. Entró en casa y empezó a preparar la cena, preguntándose cómo reaccionaría Noel. En los últimos meses, su relación se había vuelto tensa. Noel llegaba cada vez más tarde al trabajo, a veces con olor a alcohol, y cuando ella intentaba hablarle de los problemas, él los desechaba alegando cansancio. Erdine había conocido a Noel Ruff hacía 10 años, en una fiesta popular. Su sonrisa abierta y su atención al detalle la habían conquistado entonces. Podía escuchar sus historias de trabajo durante horas, recordaba cada detalle de sus primeros encuentros y era capaz de hacerla reír incluso en los días más difíciles. Pero en los últimos años era como si se hubiera quemado. Sus ambiciones en el trabajo no se realizaban con la rapidez que le hubiera gustado. En vez de coordinador logístico a nivel regional, se quedaba en local, y eso le irritaba. La puerta dio un portazo a las 7 en punto. Noel entró en la cocina, aflojándose la corbata. «¿Qué hay para cenar?», preguntó sin besar a su mujer. «Pasta con marisco», contestó Erdine, tratando de sonar despreocupada. «Y tengo noticias. El abuelo me ha regalado un coche». Noel se quedó helado. «¿Un coche? ¿Qué tipo de coche?» «Un Audi. Nuevo. Su vista le impedía conducir, así que...» «¿Tu abuelo te regaló un Audi nuevo?», interrumpió Noel, y Erdine captó una nota extraña en su voz. «Sí, está fuera. ¿Quieres verlo?». Noel se acercó lentamente a la ventana y corrió la cortina. A la luz de la farola, el coche azul oscuro parecía impresionante. «¿Es un A6?», silbó Noel. «Sí, más o menos», asintió Erdine, sin saber muy bien la marca. «¿Quiere examinarlo?». Sin esperar respuesta, le tendió las llaves. Noel las cogió, sosteniendo la mano en su palma un poco más de lo habitual. «Claro», su voz se suavizó de repente. «Ahora vuelvo». Se marchó rápidamente y Erdine empezó a poner la mesa, sintiéndose extrañamente inquieta. Había algo raro en la reacción de su marido. Noel regresó 15 minutos después, ruborizado por el aire de la tarde. Sus ojos brillaron como hacía tiempo que no lo hacían al verla. «Es un coche estupendo», dijo sentándose a la mesa. «Tu abuelo siempre supo elegir lo mejor». En su voz, Erdine percibió una extraña mezcla de admiración y... ¿envidia? ¿Envidia? Pero apartó ese pensamiento. «Sí, ni siquiera estoy segura de poder aceptar un regalo tan caro», admitió mientras ponía la pasta en los platos. «No seas tonta», se apresuró a decir Noel. «No va a conducir y el coche es nuevo. Prefiero que te lo quedes tú y no otra persona». Erdine asintió, aliviada de contar con su apoyo. «Creía que estarías en contra», dijo con sinceridad. «¿Por qué?». Noel enarcó una ceja. «Es un coche estupendo. Además, somos una familia. Así que el coche también es un poco mío», rió. Pero Erdine volvió a oír la nota falsa en su risa. Durante toda la cena, Noel preguntó por el coche. ¿Qué tipo de motor? Si tenía un sistema de audio premium, ¿cuál era el consumo de combustible? Había mostrado más entusiasmo que en los últimos 6 meses de su vida en común. «Quizá podríamos salir este fin de semana», sugirió mientras ayudaba a recoger la mesa. «A ver cómo se maneja en la pista». «Me encantaría», sonrió Erdine, complacida por el repentino cambio de humor de su marido. A última hora de la noche, cuando se acostaron, Noel se volvió de repente hacia ella y la besó, por primera vez en semanas. «¿Cómo?», se sorprendió Erdine. «Solo pensaba en lo hermosa que es mi mujer», respondió él pasándole la mano por el pelo. Más tarde, cuando Noel se durmió, Erdine se quedó con los ojos abiertos, analizando el día anterior.
No podía quitarse de la cabeza la idea de que la repentina atención de su marido no tenía que ver con ella, sino con el coche. No era una sensación agradable, pero decidió darle una oportunidad. Tal vez este regalo sacudiría su relación de alguna manera. Durante los días siguientes, Noel se mostró inusualmente atento. Llegaba a casa puntualmente, se interesaba por su trabajo e incluso preparaba la cena del miércoles. Pero Erdine se dio cuenta de que cada vez la conversación giraba en torno al coche. «Sabes, creo que deberías tener cuidado al aparcar en el patio del departamento», dijo el jueves durante el desayuno. «Siempre hay adolescentes merodeando por allí. Quizá deberías aparcar en un parking de pago». «Allí no hay problemas de seguridad, Noel», objetó Erdine. «Además, aparcar cuesta $200 al mes». «Erdi, es un Audi A6», exclamó Noel con urgencia. «No se aparcan coches así en los aparcamientos normales». «Es solo un medio de transporte», se encogió de hombros. Noel la miró como si hubiera dicho una estupidez. «A veces no entiendo cómo puedes ser tan... con los pies en la tierra», negó con la cabeza. «Dame las llaves. Hoy me pasaré por el servicio de coches para asegurarme de que está bien». «¿Para qué? Está nuevo». «Solo mantenimiento», le tendió la mano. «Dame las llaves, te las devolveré esta noche». Erdine sacó las llaves del bolso a regañadientes. Su voz interior le decía que algo iba mal, pero decidió confiar en su marido. «Ten cuidado», le dijo mientras le entregaba las llaves. Noel sonrió, pero su sonrisa no le llegó a los ojos. «Por supuesto, cariño. Siempre tengo cuidado con las cosas valiosas». Noel no volvió a casa aquella noche ni a la mañana siguiente. Erdine le llamó varias veces, pero su marido no lo cogió. Por la mañana, su ansiedad fue sustituida por irritación y luego por auténtica rabia. Le envió 3 mensajes. El primero, preocupado; el segundo, exigente; el tercero, abiertamente enfadado. No contestó a ninguno. Problemas en el trabajo, se convenció mientras se preparaba para ir a la oficina. Era una mañana fría. Mediados de otoño en Springfield siempre traía lluvia fría y viento. Erdine miró con nostalgia el lugar donde debería haber aparcado su nuevo Audi. En lugar de eso, tuvo que llamar a un taxi. El viejo Ford, por suerte, se había negado a arrancar el día anterior. Estaba muy ocupada en la oficina. Otra avería en la tubería principal de agua del barrio sur, llamadas airadas de los vecinos, una reunión de emergencia. A la hora de comer estaba tan inmersa en su trabajo que casi se había olvidado del extraño comportamiento de su marido. Pero cuando tuvo un minuto libre, volvió a marcar su número. Esta vez sonó después del segundo tono. Noel había interrumpido la llamada. Erdine se quedó paralizada, mirando la pantalla del teléfono. Esto ya era el colmo. Abrió la aplicación que ella y Noel habían configurado para rastrear la ubicación del otro, una precaución normal en caso de emergencia. Para su sorpresa, la geolocalización de Noel funcionaba. Estaba en el restaurante Moonlight, al otro lado de la ciudad. Acababa de empezar la pausa para comer y Erdine, con repentina determinación, cogió su bolso y su chaqueta. «Estaré allí dentro de 1 hora», dijo a su colega. «Si es urgente, llámame». El taxi la llevó al restaurante en 20 minutos. Moonlight era un sitio caro con pretensiones de sofisticación. Manteles blancos, lámparas de araña de cristal, un portero en la entrada. No era el tipo de lugar en el que Noel se encontraría por asuntos de trabajo. Erdine pasó con confianza junto a la recepcionista, fingiendo ir a la mesa de alguien. El corazón le latía con fuerza, pero mantuvo la compostura. El comedor estaba lleno, y tardó unos segundos en distinguir la familiar nuca de su marido. Noel estaba sentado en una mesa en el rincón más alejado. Frente a él se sentaba una mujer pelirroja, a la que Erdine no había visto nunca. Estaban cogidos de la mano al otro lado de la mesa,
y la mujer hablaba apasionadamente de algo, acariciándole juguetonamente los dedos. El primer impulso de Erdin fue acercarse y montar una escena, pero algo la detuvo. Tal vez la dignidad que el abuelo Milton siempre había fomentado en ella, o tal vez el extraño entumecimiento que se apoderó de ella al ver una traición tan flagrante. Respiró hondo unas cuantas veces, se dio la vuelta y salió del restaurante. Una vez fuera, Erdine se dio cuenta de que estaba temblando. La lluvia se había intensificado, pero ella no lo notó mientras intentaba ordenar sus pensamientos. De repente le vinieron a la cabeza las piezas de un mosaico, los retrasos, las excusas, el repentino interés por su coche. Todo formaba un cuadro desagradable. Erdine paró un taxi y dio la dirección de su casa. Necesitaba estar en una casa vacía para pensar. Esa tarde, mientras estaba sentada en la cocina con su tercera taza de té, se oyó abrir la puerta principal. Noel entró, muy seguro de sí mismo, sin rastro de culpabilidad en el rostro. «Hola», dijo quitándose la chaqueta. «Siento no haber contestado al teléfono. He estado ocupado». «Sí, ya he visto lo ocupada que has estado», contestó Erdin en voz baja. Noel se quedó helado. «¿Qué quieres decir?» «Estaba en el Moonlight, Noel. Os vi a ti y a tu amigo». Se apoyó en la pared como si de repente sus piernas hubieran dejado de sostenerle. «¿Me seguiste?» «No tuve que hacerlo. La aplicación de geolocalización, ¿recuerdas?» Noel maldijo en voz baja. Luego se acercó a la mesa y se sentó frente a Erdine, cruzando las manos delante de él. «No quería que te enteraras así». «¿Cómo?» Erdine lo miró. «¿Hay una buena manera de descubrir que tu marido te engaña?» «Carrie y yo», vaciló. «Salimos desde hace unos meses. Trabaja en nuestra empresa. Es especialista en formación». «¿Por eso me robaste el coche?» Erdine apenas pudo contener el temblor de su voz. «Yo no lo he robado», le replicó Noel. «He cogido lo que me pertenecía por derecho». «¿Qué derecho?» Erdine se levantó, incapaz de creer lo que oía. «El derecho del cabeza de familia». Noel también se levantó, imponiéndose sobre ella. «¿Sabes lo que parece? Tu abuelo te regala un coche de $100,000 y yo, tu marido, conduzco un Chevy de 10 años. ¿De eso se trata?» Erdine le miró con incredulidad. «¿Tu ego masculino no podía soportar que yo tuviera un buen coche?» «No se trata del coche», apretó los puños Noel. «Es que siempre has sido la niña de papá, la chica del abuelo. Siempre has conseguido lo que has querido. Una buena educación universitaria, un prestigioso trabajo municipal, unos ingresos estables. Y entonces me conociste, pensando que yo tendría el mismo éxito, pero estaba atrapada en esa empresa, con míseros aumentos cada 3 años. Nunca te regañé por el dinero», dijo Erdine en voz baja. «Nunca pensé que fueras un fracasado». «Pero tú sí», gritó Noel. «Lo veo en tus ojos cada vez que me niegan un ascenso. Te veo compadeciéndote de mí. Y tu abuelo siempre me despreció. Nunca pensó que mereciera la pena». «Eso no es cierto», objetó Erdine. «El abuelo siempre fue educado contigo». «Educado». Noel soltó una carcajada amarga. «La cortesía es una máscara para el desprecio. Siempre pensó que podrías haber encontrado a alguien mejor, y ahora este regalo es un coche que no podría haberte comprado ni en 10 años de trabajo». Erdine sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. «¿Por eso decidiste engañarme? ¿Por tu inferioridad?» «Carrie me valora», dijo Noel. «Me ve como un hombre, no como un arreglador. Nunca intenté arreglarte, pero siempre pensé que eras menos afortunado que yo». Prácticamente gritó esas palabras. «Por eso me llevé tu coche. Carrie se lo merece más que tú. No nació con una cuchara de plata en la boca». Erdine sacudió la cabeza, tratando de comprender el alcance de la distorsionada percepción de su marido. «He trabajado para conseguir todo lo que tengo», dijo con firmeza. «Y mi abuelo también. No nació rico,
construyó su carrera de ingeniero desde cero. Y te pasó todos los privilegios a ti. Noel no lo dejó pasar. Nunca tuviste que luchar como yo. Y nunca tuviste que perder a tus padres a los 12 años, dijo Erdine en voz baja. Nunca has tenido que despertarte de pesadillas en las que ves el accidente una y otra vez. Noel apartó la mirada. Esto es diferente. No, Noel, es lo mismo. La vida no es justa con todo el mundo, solo que de diferentes maneras. Y si crees que mi lesión es menos importante que las luchas de tu carrera, eres una persona aún más mezquina de lo que pensaba. Erdine se dirigió a la puerta y la abrió. Devuélveme las llaves del coche. No. Noel cruzó los brazos sobre el pecho. No te las mereces. Fue un regalo de mi abuelo. Está a mi nombre. Me da igual. Llevo casi un mes llevando a Carrie al trabajo en este coche. Todos creen que es mío. No puedo devolverlo y quedar como un idiota. ¿Es eso lo que te preocupa? Erdine no podía creer lo que oía. ¿Cómo vas a quedar? No lo entiendes. Noel la agarró por los hombros. Por primera vez en años, la gente me mira con respeto. El director me invitó a jugar al golf. Me están considerando para un ascenso. Suéltame, dijo Erdine en voz baja pero con firmeza. Ahora sí. Noel soltó las manos y dio un paso atrás. Voy a casa de Carrie, dijo tras una pausa. Y me llevo el coche. ¿No puedes? Sí puedo, interrumpió él. Y lo haré. Y si piensas denunciar el robo a la policía, piénsatelo 2 veces. Soy tu marido, tengo acceso a nuestras cuentas y propiedades conjuntas. El coche no es de nuestra propiedad común, objetó Erdine. Me lo dieron como regalo personal. Demuéstralo, sonrió Noel. Diré que lo compramos juntos. Erdine negó con la cabeza. Coge tus cosas y vete. Noel pasó al dormitorio y salió 15 minutos después con 2 maletas. Volveré a por el resto este fin de semana, añadió. Deja las llaves de casa encima de la mesa. Erdine no le miró. Noel arrojó el manojo de llaves a su lado. Oyó el portazo de la puerta principal, luego el sonido del motor del Audi al arrancar, y todo quedó en silencio. Erdine se quedó de pie en medio de la cocina, extrañamente entumecida. 8 años de matrimonio acababan de terminar y no pudo derramar ni una lágrima. Solo vacío y cansancio. Marcó mecánicamente el número de su abuelo, pero luego colgó la llamada. No podía contarle lo que le había pasado a su regalo. Al menos no ahora. Erdine miró el reloj. Eran casi las 9 de la noche. Demasiado tarde para volver a la oficina, pero demasiado pronto para irse a la cama. De repente sintió que no podía quedarse en esta casa ni un minuto más. Sus dedos encontraron solos el número de Daphne Trill en sus contactos. Daphne era amiga suya desde sus tiempos de estudiante, una mujer enérgica y directa que trabajaba como abogada en un bufete privado. Hacía meses que no se veían, pero Erdine sabía que podía contar con ella en caso de necesidad. ¿Erdine? La voz de Daphne sonó sorprendida. ¿Va todo bien? No, respondió Erdine con sinceridad. Noel se ha ido. Se llevó mi coche, el que me regaló mi abuelo. ¿Qué? Daphne sonaba indignada. Espera, ¿estás en casa? Ahora mismo voy. No, la detuvo Erdine. ¿Puedo ir contigo? No quiero quedarme aquí. Claro que sí. Abriré una botella de vino. O 2. 40 minutos más tarde, Erdine estaba sentada en el acogedor sofá del piso de Daphne, con un vaso de vino tinto entre las manos. Acababa de contar toda la historia. ¡Qué cabrón!, exhaló Daphne sacudiendo la cabeza. ¿Y cuánto tiempo lleva teniendo una aventura con esa... ¿cómo se llama? Carrie. Erdine bebió un sorbo de vino. Unos meses, según él, pero creo que empezó antes. Empezó a distanciarse hace un año. ¿Y acaba de llevarse tu coche? Daphne se estremeció. Eso es puro robo. Se cree con derecho a ello, sonrió Erdine con amargura. ¿Sabes qué es lo más absurdo? Cree que lo despreciaba porque no tenía tanto éxito como quería. Pero yo nunca...
Le tembló la voz. Nunca he pensado mal de él por eso. Claro que no. Daphne se acercó y abrazó a su amiga. Son sus propias inseguridades. Proyectaba sus miedos en ti. Tal vez. Erdine sintió por fin que se le llenaban los ojos de lágrimas. Le quería, ¿sabes? Le quería de verdad. Y yo creía que él me quería a mí. Daphne le secó suavemente una lágrima de la mejilla. No es culpa tuya. Algunas personas no saben apreciar lo que tienen. Erdine asintió, pero en el fondo de su mente sintió una punzada de duda. Quizá se le había escapado algo. Quizá no había estado lo bastante atenta a sus problemas. Tengo que llamar al abuelo, dijo secándose las lágrimas. Cuéntale lo que ha pasado con su regalo. Lo harás mañana, dijo Daphne con firmeza. Ahora necesitas descansar. Puedes quedarte conmigo todo el tiempo que necesites. Gracias. Erdine apretó la mano de su amiga, agradecida. No sé qué haría sin ti. Lo mismo de siempre, sonrió Daphne. Estarías bien. Eres más fuerte de lo que crees. Más tarde, tumbada en el sofá cama del salón de Daphne, Erdine se quedó mirando al techo, intentando encontrarle sentido a lo que había ocurrido. La imagen de Noel tal y como ella lo había conocido, atento, considerado, a veces gruñón, pero siempre honesto, se había desmoronado. ¿Quién era ese hombre con el que había vivido 8 años? El teléfono de la mesilla de noche vibró. Un mensaje de Noel. Recogeré el resto de mis cosas el sábado. No intentes recuperar el coche, es inútil. Erdine dejó el teléfono a un lado sin contestar. El cansancio acabó por hacer mella en ella y cayó en un sueño intranquilo en el que el Audi azul se alejaba cada vez más por la interminable carretera. Erdine se despertó con una sensación de pesadez en todo el cuerpo. Durante los primeros segundos no pudo darse cuenta de dónde estaba, pero entonces los acontecimientos de ayer se abatieron sobre ella con renovado vigor. El reloj de su teléfono marcaba las 7 de la mañana. El piso de Daphne estaba en silencio. Su amiga, una lechuza de mala fama, probablemente seguía durmiendo. Erdine se levantó en silencio y se dirigió a la cocina. Cocinar siempre la ayudaba a calmar sus pensamientos, así que decidió preparar el desayuno para las 2. Para cuando una somnolienta Daphne apareció en la cocina, los huevos revueltos con verduras y el café recién hecho ya esperaban en la mesa. No tenías por qué hacerlo, bostezó Daphne, pero aceptó agradecida la taza de café. Necesitaba algo en lo que ocupar las manos. Intentó sonreír Erdine. De lo contrario, me quedaría tumbada pensando en toda la situación. ¿Y qué decidiste? Daphne se sentó enfrente. Aún no lo sé, admitió Erdine con sinceridad. Una parte de mí quiere olvidarse de todo, de Noel y del coche. Borrón y cuenta nueva. Pero la otra parte hizo una pausa, buscando las palabras. La otra parte se siente engañada y quiere justicia. Si yo fuera tú, me decantaría por la segunda opción. Daphne cortó un trozo de tortilla. Pero depende de ti, claro. Primero quiero saber más sobre esa tal Carrie, dijo Erdine. Y lo que Noel le contó de mí. Es un planteamiento sensato, asintió Daphne. Por cierto, ¿has llamado ya al trabajo? Erdine se agarró la cabeza. Mierda, se me había olvidado. Llamó rápidamente al número de su jefe y le explicó la situación, omitiendo los detalles personales. Afortunadamente, Greg Wilson era un jefe comprensivo y aceptó su ausencia de hoy. Tómate el día libre, Erdine, le dijo. Tienes muchos días ahorrados. Y si necesitas ayuda, por ejemplo jurídica, dímelo. Gracias, Greg, le agradeció sinceramente, sintiéndose aliviada. Después del desayuno, Daphne se fue a trabajar, dejando a Erdine las llaves del piso. Siéntete como en casa, se despidió. Y llámame si necesitas algo. Volveré a las 6. Al quedarse sola, Erdine no sabía qué hacer. El piso de Daphne estaba inusualmente silencioso, y sus propios pensamientos parecían ensordecedores en el silencio. Decidió pasar a la acción.
Lo primero que hizo Erdine fue abrir el portátil y conectarse a las redes sociales para buscar información sobre Carrie Hollar. Nunca había seguido a su marido en Internet. Lo consideraba una muestra de desconfianza. Sin embargo, ahora que por fin se había roto la confianza, esas dudas no le molestaban. Carrie Hollar no era una usuaria especialmente activa en las redes sociales, pero aún así, Erdine pudo encontrar su perfil. Una mujer pelirroja, con un maquillaje brillante y una sonrisa segura de sí misma, levantó la vista de sus fotos. Según su perfil, tenía 32 años, trabajaba para Midwest Distribution Corporation, la misma empresa que Noel, y le apasionaban el fitness y viajar. Al mirar las fotos de Carrie, Erdine no pudo evitar darse cuenta de que, en los últimos meses, en sus publicaciones aparecía a menudo un Audi azul. La nueva adquisición de mi hombre, rezaba el pie de una de las fotos, fechada 2 semanas antes. Erdine sintió que la sangre se le subía a la cara de indignación. Siguió buscando y descubrió que Carrie había etiquetado a Noel en algunas de las fotos, aunque su cara nunca aparecía del todo, solo una mano en el volante o una silueta desde atrás. Cautelosa, pensó Erdine con amargura. El teléfono sonó, interrumpiendo su exploración. Era el abuelo Milton. Erdie, ¿cómo estás? Había preocupación en su voz. Llamé a tu casa, no contestó nadie. Erdine se quedó quieta un momento. No estaba preparada para decirle la verdad a su abuelo, pero tampoco quería mentirle. Estoy en casa de Daphne, dijo al fin. Pensaba pasar la noche en su casa. ¿Ocurre algo? Milton sintió que algo andaba mal. ¿Tú y Noel están en problemas? Abuelo, yo... Erdine dudó. ¿Puedo ir esta noche? Tenemos que hablar. Claro, cariño. Estoy en casa todo el día. Estaré allí en un par de horas, prometió y terminó la llamada. Erdine se sentó con el teléfono en la mano. ¿Cómo decirle a su abuelo que su generoso regalo estaba ahora con la amante de su marido? ¿Que no podía conservar ni el coche ni el matrimonio? Apartando esos pensamientos, volvió a buscar información. El siguiente paso fue explorar la página de la empresa Midwest Distribution. En el sitio web corporativo, Erdine encontró la sección Nuestro equipo, donde entre otros empleados había una foto de Carrie Hollar con el título Especialista principal en formación. En la misma sección también vio la foto de Noel, subdirector de logística. Erdine enarcó las cejas, sorprendida. La última vez que se habían visto, él seguía siendo un simple coordinador. ¿De verdad le habían ascendido y no se lo había dicho? Abrió el archivo de noticias de la empresa y encontró una nota fechada el mes pasado. Noel Ruff ha sido nombrado director adjunto de logística. Sus planteamientos innovadores y su reputación intachable le convertían en el candidato ideal para el puesto. Erdine se reclinó en su silla, intentando comprender la información. Noel había conseguido el ascenso soñado, pero no le había dicho ni una palabra. ¿Por qué? ¿No era esto lo que había querido todos estos años? Siguió leyendo las noticias de la empresa y se encontró con una foto de un acto corporativo reciente. En ella se veía a Noel de pie junto al director general de la empresa, con Carrie a su lado cogiéndole de la mano. El pie de foto decía, el director adjunto de logística, Noel Ruff, y su esposa en la recaudación anual de fondos. Erdine dio literalmente un respingo en su asiento. ¿Esposa? ¿Noel estaba presentando a Carrie como su esposa? Esto iba más allá de una simple aventura. Se trataba de una doble vida en toda regla. Tras guardar algunas instantáneas y notas, Erdine cerró el portátil. Necesitaba despejarse antes de visitar a su abuelo. Se vistió y salió del piso, decidiendo caminar hasta el parque más cercano. El aire otoñal era fresco y vigorizante. Erdine caminó, respirando hondo y tratando de organizar sus pensamientos. Siempre se había enorgullecido de su capacidad para mantener la calma en situaciones de crisis,
pero ahora sentía que la ira se acumulaba en su interior. Noel no solo la había engañado, sino que había construido toda una vida paralela a base de mentiras. A mediodía, Erdine cogió un taxi y se dirigió a casa de su abuelo. Milton vivía en una casa pequeña pero acogedora a las afueras de la ciudad, que había comprado cuando era joven y que había mantenido cuidadosamente en perfecto estado desde entonces. Cuando el taxi se detuvo, Erdine vio a su abuelo esperándola en el porche, a pesar del frío que hacía. «Mi niña», la abrazó en cuanto subió los escalones. «He hecho tu tarta de manzana favorita». La casa olía a canela y manzanas asadas. Erdine sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Siempre había asociado ese olor con la seguridad y el hogar. «Abuelo, tenemos que hablar», dijo mientras se acomodaban en la cocina con té y tarta. «Te escucho». Milton la miró atentamente por encima de sus gafas. Erdine respiró hondo y empezó a hablar. Del extraño comportamiento de Noel, del coche desaparecido, de lo que había averiguado sobre sus engaños y su doble vida. Al decirlo en voz alta, se sintió extrañamente aliviada, como si estuviera liberando veneno de una herida. Milton escuchaba sin interrumpir, solo de vez en cuando fruncía el ceño o asentía con la cabeza. Cuando Erdine hubo terminado, permaneció un rato en silencio, pensando en lo que había oído. «Siento lo del coche», dijo por fin. «Sé que fue un regalo caro y yo...» «Al diablo con el coche», dijo Milton bruscamente. «Me importas tú, no un trozo de metal. Pero te has gastado mucho dinero». «El dinero va y viene», le cogió la mano. «Y tú eres lo único que realmente me importa. No te di un coche, te di comodidad y seguridad. Y si este hombre cree que puede quitártelo, le demostraremos lo equivocado que está». «¿Qué quieres decir?» Erdine miró sorprendida a su abuelo. «Quiero decir que tú y yo somos hachis», le guiñó un ojo Milton. «Y los hachis no se rinden sin luchar». Por primera vez en días, Erdine sonrió de verdad. «¿Qué sugieres?» Para empezar, se levantó el abuelo y sacó una carpeta del cajón de su escritorio. «Aquí tienes copias de todos los documentos del coche. Los originales están en la caja fuerte. El coche está totalmente registrado a tu nombre, es inequívocamente de tu propiedad. Noel me dijo que si iba a la policía, alegaría que era de nuestra propiedad», dijo Erdine dubitativo. «Que lo intente», dijo Milton riendo entre dientes. «Todos los documentos, incluida la escritura de donación, son legalmente perfectos. Por algo soy amigo del mejor abogado de la ciudad desde hace 40 años». Erdine sintió una oleada de esperanza. «Pero, ¿qué hago ahora? ¿Poner una denuncia?» «No te precipites», Milton negó con la cabeza. «Antes de ir a la policía, tienes que reunir todas las pruebas de su engaño. ¿Has dicho que presenta a esta mujer como su esposa?» «Sí, en actos corporativos», asintió Erdine. «Es una grave infracción de la ética empresarial», dijo Milton pensativo. «Sobre todo si su ascenso tiene algo que ver con esta falsa imagen. No estoy seguro, pero en las fotos siempre está con ella y el coche», dijo Erdine. «Es como si mostrara una vida familiar de éxito y opulencia. Así que tenemos que reunir más información». Milton se frotó la barbilla. «Tu amiga Daphne es abogada, ¿verdad?» «Sí, está especializada en derecho de familia». «Eso es estupendo. Puede ayudarte a conseguir las pruebas adecuadas. Mientras tanto, me pondré en contacto con Harold. ¿Te acuerdas de mi viejo amigo que se dedica al derecho de sociedades? ¿El que siempre me traía bombones en Navidad?» Erdine sonrió. «Exacto», asintió Milton. «Nos aconsejará sobre la mejor manera de proceder desde el punto de vista jurídico». Erdine sintió que en su interior crecía la determinación. No dejaría que Noel se saliera con la suya, no después de todo lo que había hecho. «Una cosa más», añadió Milton. «Comprobad vuestras cuentas conjuntas. Si Noel tenía dinero para la promoción, podría haberlo malversado». «Ni siquiera pensé en ello»,
admitió Erdin. Durante el último año apenas he llevado la cuenta de nuestras finanzas. Noel dijo que quería encargarse de esa parte y yo acepté. Jugada clásica. Milton sacudió la cabeza. Aislar al socio de la información financiera. Controlarlo todo, hasta el último céntimo. Por la noche, de vuelta en el piso de Daphne, Erdin se sentía mucho mejor. La conversación con su abuelo le había dado fuerzas y confianza. Ya no era una confusa víctima de las circunstancias, ahora tenía un plan. Cuando Daphne volvió del trabajo, Erdine le contó todo lo que había aprendido y las sugerencias de su abuelo. «Tu abuelo es todo un estratega», asintió Daphne con aprobación. «Y tiene toda la razón. Tenemos que reunir toda la información posible antes de emprender cualquier acción». «¿Por dónde empezamos?», preguntó Erdine. «Por los extractos bancarios», dijo Daphne con firmeza. «Veamos a dónde ha ido a parar el dinero en los últimos 6 meses». Pasaron varias horas estudiando los registros financieros de Erdine y Noel. El panorama que empezaron a dibujar no era nada halagüeño. En los últimos 3 meses, Noel había retirado importantes sumas de la cuenta conjunta sin dar explicaciones. También había facturas de restaurantes y joyerías de las que Erdin no sabía nada. «Mira», Daphne señaló uno de los pagos. «Una reserva en el Hotel Côte d'Azur para un fin de semana el mes pasado. Dijo que iba en viaje de negocios». «Sí», asintió Erdin. «Dijo que la empresa le enviaba a una conferencia en un estado vecino». «Y aquí está la cuenta del restaurante del hotel», continuó Daphne. «Es para 2 personas, con champán y postres. No parece una reunión de negocios». Erdine sintió que todo su interior se apretaba de dolor y rabia. Todos estos meses, mientras ella había estado trabajando, cuidando de la casa, apoyando sus ambiciones profesionales, Noel se había gastado el dinero que compartían en románticos fines de semana con otra mujer. «¿Sabes qué más es raro?», comentó Daphne, mirando los extractos. «Aquí no hay pagos de alquiler. Si te dejó con esta mujer Carrie, es que están viviendo en algún sitio, pero no hay señales de alquiler. A lo mejor está pagando ella», sugirió Erdin. «Tal vez», pensó Daphne. «O hay otra posibilidad. Vuelve a mirar en la web de la empresa. Muchas empresas ofrecen alojamiento a los empleados de alto rango». Erdin volvió a su portátil y abrió de nuevo la página web de Midwest Distribution. En la sección Carrera Profesional, encontró información sobre primas para ejecutivos. La empresa proporciona viviendas de alquiler a los altos directivos mientras se adaptan a su nuevo puesto. «Aquí está». Erdine le enseñó la página a Daphne. «La empresa les paga el alojamiento. Y probablemente también presenta el coche como parte del paquete retributivo», dijo Daphne pensativa. «Crea la imagen de un ejecutivo de éxito con un sueldo alto, un coche caro y una mujer guapa». «Que en realidad no es su mujer», dijo Erdine con amargura. «Exacto». Daphne se enderezó con mirada decidida. «Y ese es el punto clave. Si consiguió un ascenso basándose en una imagen falsa, utilizando tu coche y presentando a otra mujer como su esposa, podría socavar seriamente su posición en la empresa». «Pero, ¿cómo podemos demostrarlo?», preguntó Erdin. «Ya tenemos fotos de la web corporativa de él con Carrie y la leyenda con su mujer», empezó a enumerar Daphne. «Hay publicaciones de Carrie en las redes sociales con su coche. Hay documentos financieros que demuestran que gastó vuestro dinero común en ella. Pero necesitamos más. Quizá deberíamos hablar con algunos de sus colegas». «Tengo contactos de algunas personas de su trabajo», recordó Erdine. «A veces nos veíamos en fiestas de empresa». «Estupendo», asintió Daphne. «Mañana nos pondremos en contacto con ellos. Mientras tanto», abrió una botella de vino, «sugiero que nos relajemos un poco. Hoy has hecho un gran trabajo». Erdine aceptó la copa agradecida. A pesar de todo el dolor y la decepción, sentía que la determinación iba creciendo en su interior.
Noel no solo la había traicionado como marido, sino que había construido su carrera a base de mentiras, utilizando su propiedad, y tendría que responder por ello. La mañana comenzó para Erdin con una llamada telefónica. Harold Niemann, un viejo amigo de su abuelo y experimentado abogado de empresa, quería reunirse con ella lo antes posible. Por el sonido de su voz, tenía noticias importantes. El señor Niemann cree que tenemos una posición muy sólida, informó Erdine a Daphne, dando por terminada la conversación. Ha examinado los papeles del coche y dice que es inequívocamente de mi propiedad. Noel no tiene ningún derecho sobre él. Estupendo. Daphne sirvió café en las tazas. ¿Cuándo habéis quedado? Dentro de 2 horas en su despacho. ¿Puedes venir conmigo? Claro, asintió Daphne. Cambiaré la reunión de la mañana. Es más importante. El despacho de Harold Niemann estaba situado en el centro de Springfield, un edificio de cristal con vistas al parque de la ciudad. A pesar de sus 75 años, el señor Niemann conservaba la mente clara y la mirada aguda de un abogado experimentado. Se reunió con Erdin y Daphne en su amplio despacho, cuyas paredes estaban colgadas de diplomas y certificados. Milton me ha hablado de vuestra situación, dijo tras un breve saludo. Tras estudiar los documentos, puedo deciros que, desde el punto de vista jurídico, la situación es muy sólida. El coche es de tu propiedad, te lo dieron antes de casarte, y tu marido no tiene ningún derecho sobre él. Pero él ya lo utiliza desde hace más de un mes, replica Erdine. Y dice que puede demostrar que lo compró con Carrie. Que lo intente, dijo Harold, riendo entre dientes. Tenemos una escritura notarial de donación y todos los papeles del coche están a tu nombre. Además, sacó unas hojas de una carpeta. He investigado la política corporativa de Midwest Distribution. Es una grave violación de su código ético falsear el estado civil cuando se reciben beneficios corporativos. ¿Podemos usar eso?, preguntó Daphne. Más que eso, asintió Harold. Si tu marido recibió un ascenso y los beneficios correspondientes, incluida la vivienda de empresa, basándose en información falsa sobre su estado civil, podría tener graves consecuencias para su carrera. ¿Y el coche?, preguntó Erdin. ¿Cómo lo recupero? Tenemos 2 maneras. Harold cruzó las manos sobre la mesa. La primera es presentar una denuncia por robo ante la policía. Es la forma más directa, pero puede llevar un tiempo. La segunda es demandar a su marido por retener indebidamente sus bienes y al mismo tiempo notificar a su empleador la actividad fraudulenta. Yo recomendaría la segunda opción. Yo también lo haría, dice Daphne. Si la dirección de la empresa se entera de que Noel mintió sobre su estado civil y utilizó el coche de otro hombre para crear una imagen falsa, le obligarán a devolver el coche para evitar un escándalo. Erdine dudó un momento. Una parte de ella seguía dudando. ¿No era demasiado cruel con Noel? Pero entonces recordó sus palabras. No te mereces ese coche. Recordó cómo la había utilizado, engañado y gastado el dinero que compartían en otra mujer. Estoy de acuerdo, dijo con firmeza. ¿Qué tenemos que hacer? Para empezar, Harold abrió su portátil. He preparado una carta oficial para Midwest Distribution. En ella se exponen los hechos de tu matrimonio con Noel Ruff, su mala conducta con tus bienes y su falsa representación de tu estado civil. Al mismo tiempo, presentaremos una demanda para la devolución del coche y una indemnización por daños morales. Eso suena serio, dijo Erdin. Lo es, confirmó Harold. Pero dadas las circunstancias, es el planteamiento más eficaz. Si estás preparada, puedo enviar la carta hoy mismo. Erdin miró a Daphne, que asintió animada. Estoy preparada, dijo. Envíala. Pasaron las 2 horas siguientes discutiendo los detalles del pleito y su estrategia. Cuando la reunión llegó a su fin, Harold le dio a Erdin una tarjeta de visita. Llámame cuando quieras si tienes alguna duda, le dijo. Y no te preocupes por los honorarios,
Milton ya se ha ocupado de ello. Gracias, le agradeció Erdin con sinceridad. No sé cómo daros las gracias a ti y al abuelo. Solo recupera tu coche y tu vida, sonrió Harold. Con eso bastará. Al salir del despacho, Erdin se sintió extrañamente aliviada, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Por primera vez desde que Noel se había marchado, se sentía en control de la situación. ¿Y ahora qué?, preguntó a Daphne mientras caminaban hacia el coche. Ahora esperamos la reacción de la empresa, respondió ella. Pero hay algo más que podemos hacer en paralelo. ¿De qué se trata? ¿Recuerdas lo que dijiste sobre los contactos en el trabajo de Noel? Sería útil averiguar qué nos estaba contando exactamente sobre él y su... Erdine asintió. Tenía una conocida en el Departamento de Recursos Humanos de Midwest Distribution, Verónica Sawyer, a la que habían conocido en un acto corporativo hacía un par de años. No eran amigas íntimas, pero de vez en cuando se enviaban mensajes por las redes sociales. De vuelta al piso de Daphne, Erdine envió un mensaje a Verónica proponiéndole quedar para comer. Para su sorpresa, recibió una respuesta casi al instante. Claro, ¿qué tal en el Green Café a la 1? Qué casualidad, comentó Daphne mirando la correspondencia. Hoy estaba libre. Quizá no sea una coincidencia, dijo Erdin pensativa. Harold ya había enviado una carta a la dirección de la empresa. Quizá ya habían empezado a hacer preguntas. The Green Café no estaba lejos de la oficina de Midwest Distribution y era un lugar popular para almorzar entre los oficinistas. Erdin llegó un poco antes de la hora acordada y cogió una mesa en la esquina, desde donde tenía una buena vista de todo el local. A la 1 en punto apareció Verónica, una mujer delgada con el pelo corto y mirada atenta. Parecía un poco nerviosa. Erdine, saludó, tomando asiento en la mesa. Me alegro de verte. ¿Qué tal estás? He estado mejor, respondió Erdin con sinceridad. Tengo una situación difícil con Noel. Sí, lo he oído, asintió Verónica, confirmando la corazonada de Erdin de que la empresa ya estaba hablando de la carta de Harold. Esta mañana ha habido una reunión de gestión de emergencias. Tu carta causó bastante revuelo. ¿Mi carta? Erdine enarcó una ceja. ¿La has visto? No, claro que no. Verónica negó con la cabeza. Pero en recursos humanos corren rumores. Dicen que afirmas que sigues casada con Noel, a pesar de que él presentó a Carrie Hollar como su esposa. Es cierto, confirmó Erdin. Noel y yo no nos divorciamos. Se fue de casa hace una semana, llevándose el coche que me regaló mi abuelo. Menudo giro. Verónica parecía realmente sorprendida. Todos en la empresa estaban seguros de que llevabais divorciados más de un año. Noel decía que el matrimonio se había roto por tu obsesión por el trabajo y tu falta de voluntad para tener hijos. Erdine sintió que el color se le subía a la cara de indignación. Es mentira, dijo, tratando de mantener la calma. Nunca hemos hablado seriamente de tener hijos, y nuestro matrimonio ha sido muy feliz hasta hace poco. Pensé que algo no encajaba. Verónica bajó la voz. Verás, el ascenso exigía una característica de estabilidad personal. Noel se presentó como un hombre de familia, recién casado por segunda vez. Incluso trajo una prueba de matrimonio a Carrie. Eso es imposible. Erdin sacudió la cabeza. No pudo haberse casado oficialmente con ella estando casado conmigo. Quizá falsificaron los documentos, sugirió Verónica. En cualquier caso, ahora se está comprobando. Pero hay algo más que deberías saber. Miró a su alrededor y continuó en voz aún más baja. Noel indicó en la solicitud de vivienda de la empresa que el coche era de su propiedad, adquirido antes de casarse con Carrie. Ese fue uno de los factores que influyeron en la decisión de ascenderlo, la solvencia económica. Pero eso es una mentira descarada, exclamó Erdin. Ahora es evidente, asintió Verónica. Y la dirección está muy preocupada. Falsificar documentos para obtener un puesto es un delito grave.
¿Y Carrie?, preguntó Erdine. ¿Sabía que estaba casado? No puedo asegurarlo, se encogió de hombros Verónica. Pero siempre se presentaba como la señora Ruff y llevaba anillo de casada. Si sabía la verdad, era cómplice del engaño. Erdine se preguntó, ¿era posible que Carrie también hubiera sido víctima de las mentiras de Noel? ¿O había participado deliberadamente en el acto? ¿Qué pasaría después?, se preguntó. Por lo que sé, Noel tiene previsto reunirse esta tarde con el director general y el jefe del departamento jurídico, respondió Verónica. No sé cómo acabará, pero normalmente en estos casos las consecuencias son graves. Tras salir del café, Erdine llamó inmediatamente a Harold para contarle los nuevos detalles. Es aún más grave de lo que pensábamos, dijo el abogado tras escucharla. Si realmente proporcionó documentos matrimoniales falsos a otra mujer, ya no se trata solo de una infracción ética, sino de falsificación de documentos. Es un delito penal. No quiero que le detengan, se apresura a decir Erdine. Solo quiero que me devuelva el coche y que me deje en paz. Lo comprendo, la tranquilizó Harold. Pero la empresa puede decidir lo contrario. En cualquier caso, refuerza nuestra posición. Prepararé documentos adicionales para la demanda teniendo en cuenta la nueva información. De vuelta en el piso de Daphne, Erdine le contó a su amiga la conversación con Verónica. ¡Qué cabrón!, se indignó Daphne. No solo te engañó, sino que te calumnió delante de sus colegas y, al parecer, se casó por segunda vez sin divorciarse de ti. Si eso es cierto, ¿cómo pudo concertar el matrimonio?, se preguntó Erdine. A no ser que utilizara documentos falsos. Daphne negó con la cabeza. En cualquier caso, su carrera está acabada. La empresa no toleraría un escándalo así. El teléfono de Erdine sonó. El nombre de su abuelo apareció en la pantalla. Erdi, ¿dónde estás? La voz de Milton sonaba preocupada. En casa de Daphne, ¿qué pasa? Harold acaba de llamar. Dice que la situación está evolucionando rápidamente. Noel fue despedido de la empresa esta tarde, y parece que está de camino a tu casa. ¿De dónde ha salido esa información?, se preguntó Erdine. De su colega, la misma Verónica. Llamó a Harold justo después de la reunión en la que habían despedido a Noel. Estaba furioso y gritó que todo había sido culpa suya. «¡Mierda!», sintió un escalofrío. «¿Qué hago?». «Quédate en casa de Daphne», dijo Milton con firmeza. «Voy a tu casa con Tim. ¿Recuerdas a mi vecino, el ex policía? Nos aseguraremos de que Noel no haga ninguna estupidez». «Gracias, abuelo», dijo Erdine agradecida. «Ten cuidado». Terminó de hablar y le contó las noticias a Daphne. «¿Han despedido a Noel?», preguntó sorprendida. «¡Qué rapidez!». Normalmente, las investigaciones empresariales se prolongan durante semanas. Quizá las pruebas eran demasiado evidentes, supuso Erdine, o ya sospechaban algo y solo esperaban la confirmación. En cualquier caso, quedarse aquí es una buena idea, asintió Daphne. Si Noel estaba realmente furioso, lo mejor sería mantenerse fuera de su vista esta noche. La noche transcurrió en tensa expectación. Erdine telefoneó varias veces a su abuelo, que estaba de guardia en la puerta de su casa con Tim. Noel no apareció. Quizá cambió de opinión, sugirió Milton en la última conversación. O quizá se había ido a un bar a ahogar sus penas. En cualquier caso, nos quedaremos aquí un par de horas más por si acaso. Alrededor de las 9 de la noche, Harold envió un mensaje de texto. El tribunal ha programado tu audiencia preliminar para mañana. Prepárate para testificar. ¿Tan pronto?, se preguntó Daphne, leyendo el mensaje por encima del hombro de Erdine. Normalmente tardaban semanas. Harold dijo que tenía contactos en el tribunal. Se encogió de hombros Erdine. Debió de utilizarlos. Tanto mejor para nosotros, asintió Daphne. Cuanto antes se resuelva el asunto del coche, antes podrá seguir adelante. Por la noche, Erdine no pudo dormir durante mucho tiempo, repasando en su cabeza los acontecimientos de los últimos días.
¿Cómo podía haber cambiado su vida tan drásticamente en tan poco tiempo? Hace apenas una semana tenía marido, casa y coche nuevo. Ahora dormía en el sofá del piso de una amiga y su marido había resultado ser un mentiroso y un tramposo. Por la mañana, la despertó el teléfono. Era un número desconocido. ¿Diga? Erdine contestó con cautela. ¿Erdine Blaskett? La voz de la mujer sonaba tensa. Soy Carrie Hollar. Erdine se sentó en el sofá, despierta al instante. Sí, soy yo. Tenemos que hablar, dijo Carrie, sobre Noel y toda esta situación. Te escucho. Intentó hablar Erdine con calma, aunque el corazón se le aceleraba. Por teléfono no, objetó Carrie. ¿Podríamos vernos en el Morning Star Café dentro de una hora? Erdine dudó. Por un lado, no estaba segura de estar preparada para conocer en persona a la amante de su marido. Por otro, tenía curiosidad por saber qué quería decirle. De acuerdo, aceptó finalmente. Dentro de una hora en el Morning Star. El Morning Star Café estaba situado en una zona tranquila de la ciudad y a esa hora estaba casi vacío. Erdine fue la primera en llegar y eligió una mesa en la esquina que daba una buena vista de la entrada. Unos minutos después se abrió la puerta y entró Carrie Hollar, tan pelirroja y radiante como en las fotografías, pero con los ojos manchados de lágrimas y sin su habitual sonrisa confiada. «¿Erdine?» Se acercó a la mesa. «Gracias por aceptar reunirte conmigo». «Siéntese», señaló Erdine en la silla de enfrente. Carrie se sentó, jugueteando con la correa del bolso. «Quiero que sepas», empezó, mirando a Erdine directamente a los ojos, que no sabía que Noel estaba casado. Me dijo que se había divorciado hacía más de un año. ¿Y tú te lo creíste? Erdine no pudo ocultar el escepticismo en su voz. Sí, asintió Carrie. Tenía los papeles del divorcio, los vi con mis propios ojos. Documentos falsos, dijo Erdine. Ahora me doy cuenta. Carrie bajó la mirada. Ayer, cuando estalló el escándalo, me quedé tan sorprendida como los demás. Noel siempre había parecido tan digno de confianza, exitoso, y resultó ser todo mentira. ¿Incluido su matrimonio?, preguntó Erdine. No estamos oficialmente casados. Carrie negó con la cabeza. Fue solo un compromiso hace 3 meses. Noel dijo que el papeleo tardaría un poco debido a algunas complicaciones con su anterior matrimonio, pero en el trabajo me presentó como su mujer. Por imagen, dijo. Erdine observó atentamente a la mujer que tenía enfrente, tratando de ver si decía la verdad. Carrie parecía realmente disgustada y confusa. ¿Y el coche?, preguntó Erdine. ¿Dijo que era su coche? Sí, asintió Carrie. Dijo que lo había comprado justo antes de conocernos. No me había dado cuenta de que podía pertenecer a otra persona. Me pertenece, dijo Erdine con firmeza. Fue un regalo de mi abuelo. Lo sé. Carrie sacó las llaves del bolso y las puso sobre la mesa. Toma, el coche está aparcado fuera. No quiero tener nada más que ver con esto. Erdine miró sorprendida las llaves. No esperaba que se resolviera tan fácilmente. ¿Por qué haces esto?, preguntó. Porque Noel nos mintió a las 2. Carrie la miró a los ojos. Y no quiero formar parte de sus mentiras. Cuando ayer se supo la verdad, rompí con él inmediatamente. Estaba furioso, gritando que lo estaba traicionando como todo el mundo. Se quedó callada un momento. No sé qué más decir, salvo que lo siento. Si hubiera sabido que estaba casado, nunca hubiera... Te creo, se dijo Erdine de repente. Algo en los ojos de Carrie le decía que realmente no sabía la verdad. Gracias. Carrie parecía genuinamente agradecida. Hay una cosa más que debes saber. Noel se encuentra en un estado muy inestable. Perdió su trabajo, lo eché de su piso. Podría ser peligroso. ¿Te ha amenazado?, preguntó Erdine preocupada. No directamente, pero su comportamiento. Carrie negó con la cabeza. Ten cuidado. Erdine asintió, sintiéndose extrañamente unida a aquella mujer que, como ella,
Había sido víctima de las mentiras de Noel. Gracias por el aviso, dijo, cogiendo las llaves. Y por el coche. No me des las gracias, se levantó Carrie. Solo hago lo que tengo que hacer. Que tengas suerte, Erdine. Salió rápidamente del café, dejando a Erdine sentada con las llaves en la mano. A través de la ventana, Erdine vio a Carrie subir a un taxi y marcharse. Y allí estaba su Audi azul en el aparcamiento, un poco sucio, pero aparentemente ileso. Erdine salió de la cafetería y se acercó al coche, pasando la mano por el familiar capó. No podía creer que se hubiera resuelto tan fácilmente. Sacó el teléfono y llamó a Harold. No te lo vas a creer, pero acabo de reunirme con Carrie Hollar y me ha devuelto el coche, dijo cuando el abogado descolgó el teléfono. Eso es inesperado, contestó Harold tras una pausa. Pero es una buena noticia. Nos facilita mucho la tarea en el juzgado. Ahora solo tenemos que formalizar el embargo. ¿Y la vista de hoy? Seguirá en pie, dijo Harold. Pero ahora solo pediremos al tribunal una orden de protección contra tu marido y daños y perjuicios por el uso ilegal del coche. ¿Una orden de protección? Erdine se sorprendió. ¿Cree que es necesario? Después de lo que dijo Milton sobre la reacción de Noel ayer, creo que es una precaución razonable, contestó Harold. Además, si falsificaba los papeles del divorcio y del segundo matrimonio, podrían procesarlo. Un hombre en esa posición puede ser imprevisible. Erdine recordó la advertencia de Carrie y estuvo de acuerdo. De acuerdo, dijo ella. ¿Cuándo y dónde nos encontramos? A las 2 en el juzgado, respondió Harold. Y trae el coche. El juez tendrá que inspeccionarlo y dejar constancia de su estado. Al terminar de hablar, Erdine se puso al volante de su Audi. El interior no estaba demasiado limpio, tazas de café vacías, envoltorios de caramelos, pero en general el coche parecía estar bien. Arrancó el motor, saboreando su zumbido silencioso y potente. Recuperar el coche era la primera victoria, pero Erdine se dio cuenta de que había más retos por delante. Noel lo había perdido todo: su trabajo, sus relaciones, su reputación, y probablemente la culpaba de ello. Carrie tenía razón. Podía ser peligroso. De camino al piso de Daphne, Erdine reflexionó sobre el extraño giro de los acontecimientos. Hacía solo una semana tenía una vida estable, aunque no perfecta. Ahora todo estaba patas arriba, pero a pesar de todo el dolor y la confusión, se sentía extrañamente aliviada. Era como si le hubieran arrancado una pesada máscara y por fin viera la realidad tal como era. El tribunal dictó sentencia más rápidamente de lo que Erdine esperaba. Tras una breve vista en la que Harold presentó todos los documentos, incluida la escritura de donación de Milton, la juez Penelope Harris confirmó la propiedad del coche a Erdine y dictó una orden de protección contra Noel, prohibiéndole acercarse a menos de 100 metros de Erdine, su casa y su lugar de trabajo. Es la práctica habitual en estos casos, explicó Harold al salir del tribunal. La orden de protección es válida durante 30 días, prorrogable si es necesario. Espero no tener que llegar a eso, suspiró Erdine. Solo quiero que esto acabe para poder seguir adelante con mi vida. Lo entiendo, asintió el abogado. Pero es mejor estar segura. Su marido lo ha perdido todo en muy poco tiempo y no sabemos cómo reaccionará. Verónica, que había apoyado a Erdine con su testimonio ante el tribunal, las alcanzó a la salida del edificio. Erdine, espera, parecía preocupada. Tienes que saber lo que pasa en la empresa. La investigación sobre Noel ha terminado y los resultados son, bueno, digamos que son decepcionantes para él. ¿Qué ha descubierto exactamente?, preguntó Erdine, aunque una parte de ella ya no quería saber los detalles. No solo mintió sobre su estado civil, Verónica bajó la voz. Utilizaba la tarjeta de crédito de la empresa para gastos personales, presentándolos como gastos de trabajo. Restaurantes, hoteles, incluso joyas para Carrie.
Los hacía pasar por reuniones de negocios y gastos de representación. Dios, exhaló Erdine. No me había dado cuenta de que era tan grave. La empresa está preparando una declaración oficial a la policía, continuó Verónica. Estamos hablando de fraude empresarial. Ya no es solo un despido, sino un caso penal. Erdine sintió que las náuseas le subían por la garganta. Nunca quiso llegar tan lejos. Una cosa era recuperar su coche y otra muy distinta enviar a su ex marido a la cárcel. No lo sabía, dijo con impotencia. No pensé que acabaría así. No es culpa tuya, dijo Verónica con firmeza. Noel había tomado sus propias decisiones, en repetidas ocasiones, y ahora tendría que afrontar las consecuencias. Harold, al ver la confusión de Erdine, la cogió suavemente del brazo. «Ven», le dijo, «necesitas descansar. Los últimos días habían sido muy estresantes». De camino a casa, Erdine permaneció en silencio, absorta en sus pensamientos. Harold parecía comprender su estado y no intentó entablar conversación. Solo cuando llegaron a casa de Daphne le dijo, «Sabes, Erdine, no eres responsable de las acciones de tu marido. Solo estabas protegiéndote a ti misma y a tu propiedad, como debías». «Lo sé», asintió ella. Todo parecía tan excesivo. No quería arruinarle la vida. «No lo hiciste», dijo Harold en voz baja. Arruinó su propia vida cuando eligió construirla sobre mentiras. Esas palabras resonaron en la mente de Erdine toda la noche. Daphne intentó distraerla con charlas y películas, pero los pensamientos de Erdine volvían una y otra vez a Noel. ¿Dónde está ahora? ¿Cómo se siente? ¿Se da cuenta de lo que ha hecho? Las respuestas a estas preguntas llegaron inesperadamente a la mañana siguiente, cuando Erdine decidió regresar por fin a su casa. Daphne se ofreció a acompañarla, y Erdine aceptó agradecida. La idea de volver a una casa vacía y llena de recuerdos le daba un poco de miedo. Cuando se acercaron a la casa, vieron una figura familiar sentada en los escalones del porche. Noel. Parecía demacrado, con barba incipiente en la cara y la ropa arrugada. «Maldita sea», maldijo Daphne. «¿Qué hace él aquí? Tiene una orden de protección». «La tengo», confirmó Erdine, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «Pero no quiero llamar a la policía de inmediato. Hablemos primero con él». «¿Está segura?», preguntó Daphne dubitativa. «Podría ser peligroso». «Nunca ha sido violento», sacudió Erdine la cabeza. «Además, somos dos. Quédate cerca por si acaso». Aparcaron y Erdine salió del coche. Noel levantó la vista cuando oyó los pasos. Tenía los ojos enrojecidos como si llevara días sin dormir. «Erdine», su voz sonaba ronca. «Sabía que volverías». «¿Qué haces aquí, Noel?», preguntó ella, deteniéndose a una distancia prudencial. «Tengo una orden de protección contra ti». «Lo sé», se pasó una mano por la cara. «Es que necesitaba verte, para hablar». «Tienes prohibido acercarte a esta casa», le recordó Erdine. «Si no te vas, tendré que llamar a la policía». «Por favor». Noel se levantó, pero permaneció inmóvil. 5 minutos. Es todo lo que pido. Erdine dudó. Una parte de ella quería marcharse, dejar atrás el pasado, pero otra parte necesitaba esta conversación, cerrar el círculo, entender por qué las cosas habían ido así. 5 minutos, aceptó finalmente, y Daphne se quedará conmigo. Noel asintió, aceptando las condiciones. «Lo he perdido todo», comenzó sin preámbulos. «Mi trabajo, mi reputación, Carrie, todo lo que tenía». «Te lo has hecho a ti mismo», replicó Erdine, intentando hablar con calma. «Mentiste, engañaste, usaste las cosas de los demás como si fueran tuyas. ¿Qué esperabas?» «No lo sé», sacudió la cabeza. «Solo quería ser relevante, exitoso, que la gente me mirara con respeto. Y para conseguirlo, tenías que traicionarme». Había amargura en la voz de Erdine. «¿Robarme el coche? ¿Mentir a todos los que te rodean?»
Estoy confundido. Noel bajó los ojos. Cuando Carrie apareció, me miró como si yo ya fuera el hombre que quería ser. Exitoso, confiado, y yo no pude resistir la tentación de ser esa persona, al menos a sus ojos. Y entonces las mentiras empezaron a crecer, adivinó Erdin. Sí, asintió. Una mentira engendró otra, y pronto no pude parar. Conseguí el ascenso con el que había soñado, pero en lugar de alegrarme por ello, quería más. Quería demostrar a todo el mundo que era mejor de lo que creían. Y ahora lo has perdido todo, afirmó Erdin. Sí, respondió Noel en voz baja. Ni siquiera puedo volver al piso que alquilé para Carrie y para mí. La empresa lo pagó como parte de la indemnización, pero ahora agitó las manos con impotencia. Literalmente, no tengo techo. Erdin miró al hombre con el que se había casado y se sorprendió al ver que no sentía ni odio ni lástima por él. Solo hastío y un extraño distanciamiento, como si estuviera viendo la escena final de una larga y complicada película. ¿Qué quieres de mí, Noel?, preguntó sin rodeos. No lo sé, parecía perdido. ¿Perdón, tal vez? ¿O una oportunidad para arreglar las cosas? Podríamos empezar de nuevo, Ardy. He cambiado. Me he dado cuenta de mis errores. No, dijo Erdine con firmeza. No has cambiado. Lo has perdido todo y ahora buscas un salvavidas. Pero yo no soy tu salvavidas, Noel. Soy el hombre al que traicionaste. Erdi, por favor. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Te quiero. Siempre te he querido. No. Erdine volvió a negar con la cabeza. Te encantaba la idea de mí. Una esposa estable y fiable que siempre estaría a tu lado, hicieras lo que hicieras. Pero eso no es amor, Noel. Es conveniencia. Se quedó con los hombros caídos, derrotado no tanto por sus palabras como por sus propios actos. ¿Qué voy a hacer?, preguntó en voz baja. Empezar de nuevo, respondió Erdine. Aquí no, conmigo no. Encuentra un trabajo, un lugar donde vivir, construye una nueva vida, y esta vez sin mentiras. ¿Y qué hay de...? Vaciló. ¿Qué pasa con la investigación? La empresa amenaza con demandarme por fraude. No puedo ayudarte con eso. Erdine se mostró inflexible. Son las consecuencias de tus propias decisiones. Noel asintió como si no esperara otra respuesta. Lo comprendo, dijo tras una pausa. Y lo siento mucho, Ardy, por todo. Lo sé, respondió ella con más suavidad. Pero ahora mismo tienes que irte y no volver. Asintió una vez más, recogió su andrajosa mochila del suelo y se alejó sin decir una palabra más. Erdine lo vio marchar, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. Se cerraba un capítulo de su vida y, aunque el final era triste, sabía que era el correcto. ¿Se encuentra bien?, preguntó Daphne, acercándose. Sí. Erdine respiró hondo. Creo que sí. Parecía muy destrozado, comentó Daphne. Es su decisión. Erdine se volvió hacia la casa. Entremos. Tengo que empaquetar algunas cosas. La casa les recibió con silencio y un ligero olor a polvo. Erdine caminó despacio por las habitaciones, notando lo extrañas que le parecían ahora que sabía que ya no volvería a vivir aquí con Noel. Era el final de una vida y el principio de otra. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Erdine presentó oficialmente la demanda de divorcio, redactando todos los documentos necesarios con la ayuda de Daphne. También hizo un inventario de las cosas de la casa, decidiendo qué conservar y qué entregar a Noel cuando, y si, éste se pusiera en contacto con ella a través de su abogado. De vez en cuando, Verónica le informaba de las novedades de la empresa. La investigación contra Noel seguía su curso, pero para sorpresa de Erdine, la empresa había decidido no presentar cargos penales, limitándose a una demanda civil por daños y perjuicios. No quieren hacer demasiado ruido, explicó Verónica por teléfono. El fraude corporativo siempre es malo para la reputación de una empresa, sobre todo cuando afecta a un empleado de alto rango.
Entiendo, respondió Erdine, sintiéndose extrañamente aliviado de que Noel al menos evitara la cárcel. El sábado por la mañana, mientras Erdin desayunaba en casa de Daphne, recibió una llamada de su abuelo. ¿Qué tal un picnic?, preguntó Milton sin preámbulos. Va a ser un día cálido, probablemente el último del año. ¿Un picnic?, se sorprendió Erdin. ¿Ahora? ¿Por qué no? Se oía una sonrisa en la voz de su abuelo. Necesitas despejarte después de todo lo que ha pasado, y a mí también me vendría bien un poco de aire fresco. Erdin sonrió. De repente, la idea le pareció maravillosa. De acuerdo, aceptó. Te recogeré dentro de una hora. Mientras hacía las maletas, Erdine pensó que por primera vez en mucho tiempo se sentía libre. Era como si se hubiera quitado un gran peso de encima y por fin pudiera respirar. Su abuelo la esperaba en el porche de su casa, vestido con su camisa de cuadros favorita y unos vaqueros, con una cesta de picnic de mimbre en las manos. «Mi niña», la abrazó cuando se acercó. «¿Qué tal estás?» «Mejor de lo que esperaba», respondió Erdin con sinceridad. «Es difícil de explicar, pero me siento... ¿aliviada?» «Es natural», asintió Milton. «Por fin te has desprendido del peso de la relación que te agobiaba». La miró de pies a cabeza. «Y estás preciosa». «Gracias, abuelo», sonrió Erdine. «Tú también estás estupenda. ¿Preparada para una aventura?» «Siempre», le guiñó un ojo. «Por cierto, he hecho tus sándwiches favoritos de pavo y salsa de arándanos. Eres el mejor». Erdin cogió la cesta y ayudó al abuelo a subir al coche. Salieron de la ciudad por la sinuosa carretera que conducía al lago Quiet Beach, el lugar de picnic favorito de su familia desde que Erdine era pequeña. Era un día cálido y soleado, a pesar de estar en pleno otoño. Los árboles que bordeaban la carretera resplandecían de dorado y escarlata, y el aire se llenaba de frescor y olor a hojas caídas. «¿Cómo están tus ojos?», preguntó Erdin cuando estaban a mitad de camino. «No mejoran», suspiró Milton. «Pero he aprendido a vivir con ello. Y además te tengo a ti, mi chofer personal». Erdine sonrió, sintiendo una oleada de amor por aquel viejo testarudo y fuerte que siempre había sido su roca. «Sabe», dijo tras una pausa, «quiero darle las gracias, no solo por el coche, sino por todo lo que has hecho por mí estos días. No podría haberlo hecho sin ti». «Tonterías», la despidió Milton. «Podrías haberlo hecho igualmente. Eres fuerte, siempre lo has sido. Es solo que todos necesitamos apoyo a veces. Y tú siempre has estado a mi lado cuando lo he necesitado». Erdin le apretó la mano un momento sin apartar los ojos de la carretera. «Para eso está la familia», respondió Milton con sencillez. Llegaron al lago y encontraron el lugar perfecto para un picnic, un pequeño claro bajo un viejo roble con vistas al agua centelleante. Erdin extendió un mantel a cuadros y Milton empezó a disponer la comida de la cesta. «Cuando era joven», dijo, tendiéndole a Erdin un bocadillo, «tu abuela y yo solíamos venir mucho por aquí, incluso antes de que naciera tu madre, sentados en este mismo sitio, soñando con el futuro. ¿Lo hacíamos?» Erdine nunca había oído esa historia. «Sí», asintió Milton con una leve sonrisa. «Fue aquí donde le propuse matrimonio, y fue aquí donde decidimos que llamaríamos a nuestra hija Elizabeth, como su madre». «Mamá nunca me lo contó», dijo Erdin en voz baja. «Puede que no lo supiera», se encogió de hombros Milton. «Algunas historias se guardan en el corazón y no necesitan palabras». Se sentaron en un cómodo silencio, disfrutando de la comida y de la vista del lago. Una ligera brisa movía las hojas sobre sus cabezas, creando una danza de luces y sombras sobre la tela escocesa. «¿Qué crees que le pasará a Noel?», preguntó Erdin tras una larga pausa. «No lo sé», respondió Milton con sinceridad. «Pero creo que todo el mundo puede cambiar si realmente lo desea. Quizá esta sacudida le sirva de lección». «Eso espero», asintió Erdine.
Pase lo que pase, no le deseo ningún mal. Y eso dice más de ti que de él, dijo Milton. La capacidad de seguir siendo amable incluso después de una traición es un don poco común. Erdin pensó en sus palabras. Quizá tuviera razón. Tal vez el poder no esté en la venganza o el odio, sino en seguir adelante, manteniendo intacta la propia integridad. ¿Y qué será de mí?, preguntó en voz baja, más para sí misma que para su abuelo. Lo que tú quieras, la miró Milton con cálida seguridad. Tienes toda la vida por delante, Ardi, y será lo que tú hagas de ella. Erdine sonrió, sintiendo que la confianza crecía en su interior. Sí, lo desconocido estaba por delante, pero por primera vez en mucho tiempo no la asustaba, al contrario, la llenaba de ilusión. Pasaron todo el día en el lago, paseando por la orilla, hablando del pasado y del futuro, haciendo planes. Cuando el sol empezó a deslizarse hacia el crepúsculo, tiñendo el agua de tonos dorados, Erdin se dio cuenta de que estaba lista para seguir adelante. ¿Es hora de volver a casa?, le preguntó Milton, dándose cuenta de que miraba el reloj. Sí, asintió Erdin, recogiendo los restos del picnic. Pero ¿sabes qué es lo más sorprendente? Que ahora no estoy segura de dónde está mi hogar. El hogar está donde está tu corazón, respondió Milton con sencillez. Y a veces necesitamos perder un hogar para encontrar otro. Subieron al coche y Erdine arrancó el motor. El Audi ronroneó suavemente, listo para la carretera. Erdine miró a su abuelo, al lago por la ventanilla, y de pronto sintió una extraña calma. «¿Sabes?», dijo, saliendo a la carretera, «creo que todo saldrá bien». «Sé que lo estará», respondió Milton con seguridad, mirándola con orgullo. «Eres un Hutch, y los Hutch siempre encuentran su camino». Condujeron de vuelta a casa bajo el sol poniente, y Erdin sintió que su confianza en el futuro aumentaba con cada kilómetro. La vida no había terminado con la marcha de Noel, sino que acababa de empezar. Y este nuevo capítulo prometía ser mucho mejor que el anterior.